explicar nuestro proyecto de regresión lineal múltiple. Nuestro grupo está conformado por Anthony Cross, Isabela Ramírez, Michael Tapiero y Ana María Acevedo. Como introducción a nuestro proyecto, lo que buscamos con este proyecto es explicar un modelo de regresión lineal múltiple, el cual lo que nos va a permitir es predecir la frecuencia máxima cardíaca de un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos a partir de una base de datos tomada de centros médicos de Cleveland, Hungría, Suiza y Long Beach. Como objetivos, nuestro objetivo general es generar un modelo de regresión lineal que nos permita predecir la frecuencia cardíaca máxima de un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos a partir de variables independientes, con el propósito de que los médicos puedan tener una idea de la condición en la que entra el paciente. Tenemos dos objetivos específicos. El primero es hacer uso de programas computacionales como SPSS, MATLAB, Minitab como herramientas principales para el procesamiento y análisis de base de datos. El segundo objetivo es evidenciar la aplicabilidad de un modelo de regresión lineal múltiple en un escenario real en otro campo como lo es la medicina. Como definición de variables, pues para la creación de este modelo nosotros renombramos las variables independientes, pues es importante aclarar que aquí utilizamos 13 variables. Renombramos las variables independientes con x sub n de 1 hasta 13 y la variable dependiente y. El diagnóstico de enfermedad cardíaca se va a categorizar de 0 a 4 y el objetivo del modelo es predecir si la persona está enferma o no. Eso se va a hacer con 0 si no está enfermo y 1, 2, 3, 4 si está enfermo. Y pues aquí se pueden ver los nombres de las variables. Y va a ser la máxima frecuencia cardíaca, x sub 1 va a ser la edad, x sub 2 va a ser el sexo, x3 va a ser CP, x4, hasta x13, como se muestra aquí en las diapositivas. A realizar el análisis de nuestro trabajo, en donde se verificó que se cumplieran con los supuestos del modelo de regresión lineal, en donde la linealidad, la normalidad y la homocedasticidad se ajustó al modelo de regresión lineal múltiple y a la variable y, en donde se contuvieron los demás variables x mencionadas anteriormente. Luego de esto, se realizó el análisis estadístico descriptivo del trabajo, en donde se contiene una tabla en donde nos arrojan la media de todos los datos. Esta tabla contiene la media, la desviación estándar y el número de observaciones. Es importante señalar que nuestra base de datos cuenta con varias variables cualitativas, es decir, que esta media y desviación no representa el comportamiento de los datos. Esta es la tabla que nos arroja los valores. Por este lado tenemos la media, la desviación estándar y esta n es el número de datos utilizados. Bueno, luego de esto se realizó el análisis de correlación en donde se pudo observar una correlación de todas las variables dependientes con la variable independiente, pero es una relación muy pequeña. Además de esto, en 9 de las 13 variables se presenta una correlación negativa, es decir, que mientras los valores de una variable aumentan, la otra disminuye. Esta es la tabla. Eh, Luego de esto procedemos a identificar las variables de entrada en el modelo, que son todas estas y son las independientes. Y en la parte de abajo, esta de aquí es la variable dependiente que se utilizó. Ahora tenemos el resumen del modelo. Para realizar este análisis de los datos utilizamos el programa SPSS. En esta tabla podemos ver el coeficiente lineal R y podemos decir que ahí es fuerte para el modelo que nosotros propusimos. También podemos ver el coeficiente de terminación R cuadrado, el cual nos indica que el ajuste del modelo no es del todo bueno, por lo tanto no es confiable para realizar estimaciones. Aquí tenemos para el análisis de la varianza, esta fue la tabla nueva que nos arrojó el programa y para ella la utilizamos para dos cosas. La primera fue pues el análisis de la varianza y el segundo para verificar el supuesto de linealidad.
En primer lugar, estas son las dos hipótesis que tenemos para el análisis de la varianza y con los datos que nos arrojó la tabla podemos decir que rechazamos H0 con un nivel de significancia del 0.05. Por lo tanto, si es un modelo de regresión lineal y permite estimar Y. Y en cuanto al supuesto de linealidad, eh, podemos decir que la hipótesis nula es que no se comporta de forma lineal y la otra hipótesis es que se comporta de forma lineal. Asimismo, con un nivel de significancia del 0.05, podemos decir que se presenta suficiente evidencia estadística para afirmar que los datos se conforman de forma lineal. Posteriormente, para seguir con el análisis del siguiente supuesto, que es el de la normalidad, hicimos una prueba Kolmogorov-Smirnov para estos datos. Esta fue la tabla que nos arrojó el programa y estos fueron algunos de los gráficos que nos dio el programa. En ellas está el gráfico punto a punto de normal, de regresión residuo estandarizado y el histograma. Entonces estas son las dos hipótesis que tenemos: H0, que es que no se distribuye de forma normal, y H1 y HI, que se distribuye de forma normal. Eh, con los datos resueltos, con los datos que nos arrojaron, podemos decir que con un nivel de significancia del 0.05 rechazo H0, por lo tanto existe suficiente evidencia estadística que afirma que los datos se distribuyen de forma normal. Ahora seguimos con el supuesto de homocedasticidad. Este fue el gráfico de dispersión que nos dio el programa y esto lo analizamos rechazando H0, sí, solo sí, el número de los datos, en este caso 303 por R cuadrado, que en nuestro caso fue 0.395, es mayor a un chi cuadrado con grados de libertad alfa, 1. En este caso sí se cumple, por lo tanto rechazamos H0 y podemos decir que hay suficiente evidencia estadística para afirmar que los datos nos presentan igual varianza. Ahora estos fueron los coeficientes o los betas que nos arrojó el programa y pues este sería el modelo ya con los betas y con su respectivo XY. Entonces podemos ver que al igual que el modelo de regresión lineal simple, los coeficientes B van a indicar un incremento en el peso por el incremento unitario de la correspondiente variable explicativa. Por lo tanto, estos coeficientes van a tener las correspondientes unidades de medida. Es importante observar que si las variables explicativas X están muy correlacionadas entre sí, la matriz X por X va a tener el determinante con valor 0 o muy cercano a 0. Hicimos unos intervalos de confianza del 95% y pues les hicimos el análisis. En este nos dimos cuenta que hay varios betas en los cuales su intervalo de confianza interviene el 0. Esto quiere decir que con un nivel de confianza del 95%, dicho beta puede tomar este valor, por lo tanto esa variable se anularía. Entonces, para ajustar mejor el modelo, el paso a seguir es eliminar esas variables que tienen ese 0, que contengan ese 0 en ese intervalo, y volver a correr nuevamente el modelo. Entonces se eliminaron las variables x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10. Y se volvió a correr el modelo, en el cual nos dio esta nueva tabla con estos nuevos betas, y finalmente este sería la ecuación de nuestro modelo ya ajustado. Finalizar ya con la presentación, nuestras conclusiones y lo que nos pareció como más importante resaltar. Uno, el método, pues como ya lo pudimos evidenciar en todo lo que vimos en las últimas sesiones de la clase, los métodos de regresión tanto lineales como múltiples
Son aplicables a muchas situaciones en donde el objetivo principal es establecer si unas determinadas variables en un contexto tienen relación, cómo es esta relación y cómo varían de acuerdo a esa relación. Para poder desarrollarlo y analizarlo, se debe trabajar con una base de datos con suficientes registros como para denotar un comportamiento. Con respecto a la base de datos que se tomó en el trabajo, para el análisis se puede evidenciar que fue una base de datos muy completa. Se puede ver que hay una sola variable dependiente y 13 variables independientes que influyen en una ecuación final, con la cual se cumple el objetivo principal, que es establecer un modelo de regresión lineal múltiple donde se relaciona la máxima frecuencia cardíaca para un paciente que ingresa a una UCI con aspectos como la edad, el sexo, el nivel de colesterol, entre otras, cumpliendo con representar correctamente las cifras y satisfacer también pues los supuestos. Otra de las afirmaciones que podemos hacer es que basados en todo lo que se hizo en el modelo, se puede afirmar que es posible establecer una validez del modelo con el fin de hacer estimaciones y predicciones dentro de un intervalo de confianza deseado, que efectivamente hay una relación con un margen de error bajo entre lo pronosticado y observado, y eso nos lleva a que el modelo sea útil. Y para finalizar, el desarrollo de este trabajo, pues lo que quisimos hacer fue utilizar los programas eh, y las herramientas que se nos brindaron en clase, como Minitab, SPSS, MATLAB y Excel, y reunir todos los datos que arrojaban cada una de estas herramientas para poder comparar y complementar los datos y así tener un análisis un poco más adecuado del modelo, dando al grupo también una gran oportunidad de aprendizaje de las diferentes herramientas y entender un poco mejor los resultados. Reflexión con respecto a lo que fue el trabajo para nosotros como grupo y la importancia del análisis de regresión lineal de este tema, que es una parte muy importante de la inferencia estadística que permite determinar las relaciones de dependencia lineal entre variables y establecer su validez con el fin de hacer estimaciones y predicciones dentro de un intervalo de confianza deseado, y así obtener una ecuación de regresión que describe el comportamiento lineal entre dos variables para pronosticar valores futuros de una variable que está bajo un análisis con cierto grado de certeza, lo cual constituye una herramienta muy poderosa, pues le da a un profesional y a nosotros como ingenieros industriales la posibilidad de hacer ajustes en los procesos, poder tomar decisiones con respecto a los datos que estos nos arrojan o establecer políticas de mejora. Esto para cualquier profesional es una herramienta bastante importante, y hemos visto que a pesar de esto resulta ser para muchos profesionales de muy poco uso, y eso lo vimos evidenciado cuando empezamos a buscar, a enfocarnos en el estado del arte para el trabajo, buscar qué tipos de trabajo se hacían con regresión lineal, y es muy poco aprovechada esta herramienta, como también vimos que era de muy poco conocimiento programas como los que usamos en la clase o para el proyecto y en el desarrollo de la materia, como lo fue Minitab, MATLAB, que son herramientas que nos pueden dar muchísimos datos, pero que muchas personas, incluyéndonos a nosotros, no teníamos de pronto el conocimiento sobre ellas, o si se tenía el conocimiento no se sabía el manejo muy bien de esta y cómo podríamos aprovecharla, no solamente en la materia como tal, sino cómo esta tiene una aplicación muy amplia en todos los aspectos para predecir cualquier tipo de datos, para estimar y tomar decisiones con respecto a cualquier tipo de datos. Esto nos pareció pues
algo importante y una ventaja que consideramos para nosotros el aprendizaje